En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad Padre. Abba Padre, Abba Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba Padre, Abba Padre. En tu espíritu, Señor. Abba Padre, Abba Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Una nueva entrega de tu programa Abba Padre. Enrique, Yuderquis, Edgar, un servidor, Luis Espinal. Estamos aquí contigo nuevamente en este programa donde vamos a tener segmentos de prédica, segmentos de oración, segmentos musicales donde la alabanza nunca puede estar fría, sino activa, alegre, entusiasta. Y por eso nosotros en este momento vamos a pedirle a Enrique Félix, un artista de índole nacional e internacional, que nos invoque con entusiasmo el Espíritu de Dios para que todos nosotros y también los que nos escuchan, los que nos ven, se llenen de ese espíritu de amor. Invitamos al soplo del Espíritu Santo para que venga a infundir aliento de vida ahora. Sopla sobre mí, Espíritu de Dios, llena este lugar. Sopla fuerte, sopla sobre mí, Espíritu de Dios, llena este lugar. Sopla fuerte, ven, 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 ven. Sáname y quédate, tócame, límpiame, sáname. Ven a quedarte, Espíritu de Dios, allí donde haya más necesidad de ti. Ven a quedarte, Espíritu Santo, para que toques, para que limpies, para que sanes, para que liberes, para que infundas tu poder. Sopla sobre mí, Espíritu de Dios, déjame sentir tu fuego abrasador. Sopla sobre mí, Espíritu de Dios, déjame sentir tu fuego abrasador. Ven, 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 ven y quémame, límpiame, libérame con la fuerza de tu amor y quémame, purifícame, libérame con la fuerza
fuerza de tu amor. Ven, 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 ven. La vida que necesitamos. Ven como la lluvia oportuna a irrigar nuestras almas secas. Ven, Espíritu de Dios, a irrigar nuestra esperanza para que no se seque, para que reviva. Ven, Espíritu de Dios, y quédate. Bendito y alabado seas tu nombre, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque cada vez que te invocamos y que vienes, experimentamos tu paz, tu gozo, la alegría de saber que estamos en tu santa y divina presencia. Y ahora, para continuar con la reflexión del día de nuestro programa, continuamos con el hermano Luis Espinal. Mis hermanos, llegamos al segmento de la reflexión del Evangelio del día. En esta ocasión es el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, en sus versículos del 1 al 10. El buen pastor. Aquí el Señor, de una manera catequética, llevándonos de las manos como todo un maestro, porque Él es el maestro, Él es el Señor y dador de vida. Él dice que el buen pastor entra por la puerta del aprisco de las ovejas. El que no entra por esa puerta y tiene que brincar la cerca, tiene que tomar otro camino para entrar, es aquel que realmente quiere robar las ovejas, quiere dispersarlas, quiere amenazarlas, quiere quitarle la paz. En estos tiempos de pandemia, no solamente han muerto miles de personas, han muerto cientos y cientos de sacerdotes, de pastores auténticos que han estado al pie del cañón atendiendo sus ovejas, porque las ovejas que conocen el buen pastor son aquellas que escuchan y que siguen al buen pastor. Toda esta reflexión nos lleva a nosotros que lo que tenemos vocación de servicio, lo que queremos asumir un compromiso verdadero de evangelización, necesitamos sumarnos más, apoyar más las gestiones de nuestros pastores, sean obispos, sacerdotes, miembros del clero, para que realmente la misión evangelizadora no desfallezca y que anunciemos que Jesús está vivo por todos los confines de la tierra. Recuerdo que en una ocasión mi hijo Luis Rafael, cuando tenía 8 años, hicimos un retiro en Nebraska, Estados Unidos, y allí, en una efusión grande del Espíritu, con imposición de manos, él con 8 años tuvo un descanso. Y cuando despertó del descanso, un niño inocente, dijo: me desperté al lado de una oveja en un pasto verde y la Virgen me llamaba y luego me dijo adiós. El buen pastor siempre está ahí. En estos tiempos y en otros tiempos han querido aprovecharse algunos, sea por emocionalismo, sea por intereses,
o sea porque tienen situaciones psicológicas que ameritan atención, de querer dar profecías extraordinarias sin haberse discernido, sin haberse confirmado. El buen pastor siempre estará ahí y no va a dejar que venga nadie a dar una profecía universal cuando Él está cuidando las ovejas. Aunque por nuestra condición de pecadores, el mundo tiene que sufrir muchas veces etapas, eras de purificaciones, el buen pastor está ahí. Y nosotros confiamos en ese buen pastor, porque el Padre nos lleva a Jesús, y Jesús, como buen pastor, nos lleva al Padre, al Creador, al Supremo en primera persona de la Santísima Trinidad, a quien clamamos misericordia por los méritos de su Hijo. Queremos escuchar tu voz, Padre. Queremos que tú nos orientes. Queremos seguirte hasta el final. Y danos la fuerza a los evangelizadores de todo el mundo de animarnos, de seguir fortalecidos en el Espíritu, para que nosotros podamos escuchar tu voz y seguirte. Padre, Abba, Padre. Queridos hermanos, tenemos este momento especial de compartir la palabra de Dios con nuestra hermana Nayuderki Sánchez. El tema de hoy es: huesos secos, escuchen la voz de Yahvé. Es un momento muy especial el que estamos viviendo nosotros como humanidad. Podemos considerarnos que somos huesos secos, que estamos fartos de la vida que viene de Dios. ¿Cómo está tu espiritualidad, tu espíritu? ¿Cómo se encuentra en estos momentos? ¿Se encontrará seco? ¿Una vida vacía? ¿Sin sentido? ¿Sin alegría? ¿Sin vigor? Pues esta predicación, este tema de ahora, viene a podernos dar luz en este momento. Quizá que estás pasando por aridez espiritual, o que no le encuentras sentido a nada de lo que haces. En tu situación familiar, matrimonial, de padre, hijo, tus relaciones, todo parece que no hay sentido para nada. Y necesitamos escuchar esa voz de Dios. Nosotros que somos esos huesos secos y vacíos, escuchar esa llamada de Dios. Esa llamada de Dios que quiere que nosotros tengamos vida. Como dice Juan 10:10, he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Dios quiere darte mucho más de lo que tú deseas, mucho más de lo que necesitas, porque Él siempre da más, da en abundancia, da más, porque Él vino a dar vida y en abundancia, para que no falte lo que necesita, para que no falte la alegría, para que no falte el sentido, el sabor de la vida, para que no falte ese deseo de levantarte cada mañana. Entonces escucha esta voz de Dios que te habla a través de estas palabras que nuestra hermana quiere que llegue a lo más profundo de tu corazón. Te invito a que pongas oídos atentos de escucha, unos oídos atentos a esa palabra de Dios que quiere levantarnos y restaurarnos, atentos a escuchar esas palabras de vida, de aliento que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros. Gracias, hermano. Gracias a Dios en este momento. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad que el Señor nos permite de compartir con su pueblo a través de las redes sociales
ante este estado de cuarentena en el cual el mundo estamos viviendo a causa del COVID-19. En el día de hoy vamos a tratar el tema: huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. El Señor ha puesto en mi corazón este sentir, y en un momento de oración yo le pedí al Señor: Señor, ¿qué voy a hablar a tu pueblo? Señor, ¿qué tú quieres que yo diga en tu nombre a este pueblo que está sediento de ti? Y he recibido esta palabra del Señor para compartirla con mis hermanos que en este momento están conectados con tu programa Abba Padre. Este tema está citando el pasaje bíblico del profeta Ezequiel. Ezequiel en su capítulo 37, versículo desde el 1 al 14. Aquí podemos ver desde la introducción de este tema, ubicar el contexto en el cual fue redactado este texto. El profeta Ezequiel, estando cautivo, siendo él uno de los sobrevivientes, después de haber vivido aquel cautiverio que vivió Israel en aquella época, el profeta Ezequiel fue avisado por parte del Señor a través de una visión que surge a raíz de aquel pueblo que dentro del plan de Dios contemplando la educación de su pueblo, un pueblo que se creía que por ser el pueblo elegido, por ser el pueblo amado de Yahvé, iba a privar, iba a continuar disfrutando de provisiones, que todas sus batallas iban a ser ganadas. Este pueblo creía o entendía que Yahvé, su Dios, siempre iba a estar a su favor y que sus acciones y su mala conducta no iban a ser vistas ante los ojos de Dios. Sin embargo, Israel, una vez siendo poseída por sus opresores y por aquellos extranjeros babilónicos, Israel queda totalmente devastada. Cuenta la palabra en el versículo 1 y siguiente: la mano de Yahvé se posó sobre mí. En este pasaje bíblico podemos ver cómo Dios pone su mano sobre el profeta Ezequiel y le muestra: mi nación ha sido invadida por extranjeros y mis hijos han sido sometidos al sufrimiento y la esclavitud. Los israelitas no habían alcanzado su madurez plena. Tenían que vivir y pasar la verdadera muerte, morir a su propio yo, morir al pecado, morir a sus pretensiones, las cuales los impulsaban a hacer las cosas conforme a la voluntad propia del hombre. Y en este pasaje podemos ver una gran manifestación del poder de la palabra. Israel, en su pleno hecho de cautiverio, en aquellas vivencias de soledad, de desesperación, donde se sentía abandonada por Dios Todopoderoso, el profeta recibe la palabra de parte de Dios: ve, háblale a mi pueblo. Y el profeta, a través de este cautiverio, estando también viviendo un estado de amenaza, estando viviendo el profeta Ezequiel en un tiempo de crisis, un tiempo desesperante, porque él era uno de los pocos sobrevivientes después de que Israel había sido tomada como cautiva por los babilónicos. Y revela este pasaje bíblico en sus estudios que fueron llevados a cautiverio y que fueron tomados y desterrados de su tierra, no únicamente el rey, sino el rey, sus políticos, sus sacerdotes, sus guerreros y todo el ejército del rey de turno de aquel entonces fueron tomados como opresores, fueron tomados por esclavos y fueron sacados de su tierra. Bendito sea Dios. Y aquí podemos descifrar: ¿y dónde está el Dios que hizo proezas a favor de Israel? ¿Dónde está el Dios que los sacó de Egipto? ¿Dónde está el Dios que liberta a este pueblo de mano de Faraón y los posiciona en la tierra que Dios había prometido darle a sus hijos? Sin embargo, ¿qué acontece en este proceso de transición, en esta etapa de que el pueblo empieza a desarrollarse, donde Dios le permite a los israelitas que empiecen a ocupar la tierra que Él les había dado?
Sin embargo, Israel se olvidó de las palabras dadas por Dios. Israel no puso en práctica el mandato de Yahvé. Israel empezó a poner en práctica sus propias leyes. Porque muchas veces cuando nos está yendo bien y nuestros planes se están desarrollando de una manera significativa, que nos satisface a nosotros como personas y que satisface nuestras realidades que queremos desarrollar y proyectarle a los demás, que somos poderosos, que nos está yendo bien y que a nivel económico nuestra vida está recibiendo un cambio de una manera significativa, ya nosotros queremos seguir continuando con nuestras propias decisiones. Y esto es lo que hace Israel. Israel se aparta de Dios. Ya los planes de Israel no son los planes de Dios. Y por haber tomado el mal camino, el camino erróneo, Dios permite que este pueblo pase un trance de ser un pueblo amado a ser un pueblo tomado en cautiverio por sus opresores. Y Dios permite en este trance, en este proceso de desesperación, de desolación, donde el rey de Israel y todas las personas que fueron tomadas cautivas por sus opresores, los babilónicos, Dios permite que sean llevados a una tierra extranjera. Y allí mueren, y allí son olvidados. Y revela el profeta a través de la visión que recibe de parte de Dios, que el mismo Dios lo lleva en visión y le permite ver, he aquí este valle de huesos secos. Y aquellos huesos secos representan la casa de Israel. Los huesos secos representan los hijos dispersos, los hijos abandonados de Israel. Aquellos que fueron tomados por esclavos y fueron olvidados, fueron asesinados por los babilónicos. Y Dios permite que el profeta, uno de los sobrevivientes, para que contara en el nombre del Señor una visión profética y contara a los israelitas que aún vivían, que aún permanecía una esperanza viva en aquellos que creyeron a la promesa que Yahvé su Dios había dado a su padre Abraham, a Isaac y a Jacob, que Dios iba a unificar y haría una sola nación. Porque la nación de Israel en aquel entonces de cautiverio estaba dividida. Y el profeta físicamente, estando preso, cautivo en Babilonia, Dios lo lleva a la tierra de Judá. Dios en el espíritu le muestra al profeta Ezequiel, he aquí lo que ha quedado de mi pueblo. Un pueblo totalmente desterrado. Un numeroso número de huesos secos, hombres y mujeres muertos, donde ya no quedaba más que huesos deteriorados. Humanamente se puede descifrar, ya aquí no hay nada que hacer, ya no hay esperanza. Sin embargo, el Señor continúa y le muestra al profeta, no hay templos, no hay viviendas, el pueblo ha perdido su identidad. Están muertos, han sido desterrados. Sus enemigos han declarado que han vencido a los israelitas. Los opresores se han burlado del Dios de Israel. Bendito sea Dios. Pero podemos ver cómo sigue diciendo la palabra. Entonces, cuando Dios manda la palabra dada por el profeta Ezequiel, y vivirán estos huesos. Hijo de hombre, lo llama hijo de hombre al profeta, reconociendo la naturaleza del hombre, para que el profeta en su parte humana pudiese descifrar y pudiera explicar, ¿y cómo será esto posible? ¿O acaso será posible que un valle de huesos secos recobre vida? ¿Acaso será posible, hermano y hermana, que después de que nuestras vidas estén deshechas, de que nuestras vidas estén destruidas por el pecado, por el alcoholismo, por los diferentes tipos de acciones negativas que nos apartan de Dios, ¿acaso habrá una oportunidad para nosotros? ¿Acaso Israel, después de haber cometido el pecado que cometió, de adulterio, el pecado de la idolatría, el pecado de haber tomado el camino de muerte, el camino a su propia perdición? Y es allí donde Dios le insiste y le pregunta al profeta, ¿y podrán revivir estos huesos secos? Y yo te pregunto, hermano, en el nombre de Jesús,
¿Podrá recuperarse tu país después de esta catástrofe, de esta pandemia? ¿Acaso podrán restaurarse, podrán recobrar vida tantas familias que han perdido sus seres queridos ante el COVID-19? ¿Acaso se podrán levantar tantas madres que han perdido sus hijos por los vicios, por las drogas, por el pecado de la homosexualidad, por el lesbianismo? ¿Acaso hay esperanza para nosotros, los que hemos pecado? ¿Qué pasará con nosotros? Y esta fue la interrogante, el cuestionamiento que se hace el profeta. Solo tú, Dios, lo sabe. Y el profeta sabiamente le responde a Yahvé, su Dios: Señor, solo tú lo sabes. Continúa diciendo la palabra, bendito Dios, que la mano poderosa de Yahvé representa la unción de Dios, mientras que el valle de huesos secos representa la crisis, representa la desolación del pueblo de Israel. Pero viene la mano de Dios que se posa sobre este valle de huesos secos. Es decir, Dios vuelve a mirar a su pueblo con compasión. Citando Isaías capítulo 40 en el verso 1, Dios viene a consolar a su pueblo, bendito sea el Señor. Y es interesante cuando el Señor nos dice en este versículo 3, alabado sea el Señor, y me hizo pasar alrededor de estos huesos. Y he aquí que eran muchísimos, innumeroso el número de huesos que estaban dispersos en todo el valle. Y estaban totalmente secos. De repente ocurre un ruido donde el Señor me dice: profetiza sobre este valle de huesos secos. Empieza a dar la palabra. Empieza a decirle a ese pueblo que murió creyendo que yo era su Dios, que murió creyendo que yo iba a cumplir mi promesa de restauración. El Señor le da la palabra al profeta Ezequiel. Y el profeta, movido en el espíritu, obedece a la palabra de Dios y empieza a declarar la palabra. Y este valle de huesos secos empieza a ocurrir un ruido. Empiezan a recogerse los huesos y empiezan a unirse. Bendito sea el Señor. Lo imposible empieza a hacerse posible. Y empieza a surgir un mover sobrenatural del poder de Dios. Y se empieza a manifestar que la gloria de Dios se empieza a mover a través de aquella historia de aquellos que estaban desterrados. Y yo te exhorto, hermano, en el nombre poderoso de Jesús, que si Dios fijó su mirada sobre aquel valle de huesos secos, aquel pueblo que pecó, que desobedeció su palabra, pues en este momento Dios va a surgir un nuevo soplo sobre tu casa. Dios va a surgir un soplo de vida sobre tu país, sobre tu nación. Dios en este momento está ordenando con el poder de su palabra al Santo Espíritu que empiece a moverse. Porque aquel valle de huesos secos empezó a cobrar vida, bendito sea el Señor. Los huesos empezaron a unirse. Pero hacía falta algo, revela la palabra. Que aquella circunstancia era algo impactante ante los ojos del profeta. Y aquella visión, el profeta estaba lleno de un estupor tan grande porque no podía entender aquello que estaba sucediendo. Alabado sea el Señor. Y nos sigue diciendo la palabra que a través de que los huesos, aquel estruendo, empiezan a impactar y empiezan a unirse, pero hacía falta algo. Debemos de tener un cuidado especial. Debemos de responder cuando Dios nos llama. Porque dice en el versículo 5 que aunque los huesos empezaron a unirse, los huesos empezaron a relacionarse unos con otros, pero no tenían soplo de vida. No tenían aliento. Aún estaban vivos, pero estaban como muertos porque no tenían espíritu, estaban secos. Ya los cuerpos estaban recuperando tendones, ya aquellos huesos tenían carne, pero les hacía falta algo. Y aquello que les hacía falta se llama el soplo de vida, el aliento de Dios, el ruach de Dios, que en hebreo significa ruach, soplo, aliento, espíritu.
Y es por ello que Dios sopla y nuevamente se dirige al profeta Ezequiel. Declara la palabra y dile a aquellos huesos que recobren vida en el nombre de Jesús. Dios quiere manifestar un soplo nuevo en esta nueva generación. Dios quiere suscitar su aliento de vida. Y en este momento muchas personas que se sentían acusadas por el pecado, personas que fueron desterradas, Dios te está desterrando. Dios está abriendo los ataúdes que son nuestras vidas podridas en el pecado. Dios en este momento está removiendo tumbas. Dios en este momento te dice a ti que estás seco, a ti que aunque tengas carne, que aunque tengas tendones, pero te hace falta el soplo, el aliento de vida, te hace falta el ruach de Dios, pues en este momento la gloria de Dios que puedo sentir que se está moviendo, Dios está llegando a tu vida, Dios está llegando a tu casa, bendito sea su nombre, y hay un impacto de la gloria de Dios, hay una manifestación, hay algo que Dios está haciendo contigo, bendito sea su nombre. Alabado sea el Señor. El Señor quiere restaurar su promesa sobre Israel. Y es por ello que al dar vida al valle de huesos secos, allí se cumple la promesa de restauración. Dios allí conecta su pacto de alianza citando al profeta Jeremías capítulo 31, verso 31 y siguiente. Dios había prometido soplar su espíritu sobre los israelitas. Y aquí podemos ver cómo en medio de este estruendo de gloria, retornando al versículo 2, había todo un desierto en el valle. Estaba todo totalmente desordenado. Y así como en el Génesis, en la creación del mundo, podemos ver en el capítulo 1, verso 2, mas el Espíritu de Dios se mueve y Dios establece un orden sobre todo lo creado. Es una profecía que se cumple en Ezequiel 37. Dios vuelve a cumplir su promesa y Dios crea una generación. Dios crea un ejército de hombres y mujeres que habían muerto, que estaban desterrados, para dar cumplimiento a su palabra. Bendito sea Dios. Dios exhibe su poder majestuoso. Por tanto, es impactante cuando declaramos una palabra con fe. Fue algo impactante para la vida del profeta decirle a aquellos huesos que estaban desterrados, que ya no tenían esperanza, que empiecen a recobrar vida. Y cuando el profeta declara la palabra, que el Espíritu de Dios soplara sobre ellos, pues los cuerpos empezaron a restaurarse. Los cuerpos empezaron a unificarse y aquellos cuerpos que estaban secos empezaron a tomar vida. Bendito sea el Señor, porque es eso lo que nos da el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos da vida, el Espíritu de Dios nos da el aliento. El Espíritu de Dios, cuando es infundido en nuestros corazones, nos permite tener un corazón recto, nos permite volvernos a nuestro Padre y nos permite declarar y decir, pues Yahvé es nuestro Dios. Pues Señor, este es el día en el cual tú has actuado en nuestras vidas. Bendito sea su nombre. Yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida. En este momento hay muchas personas que el Señor está restaurando. Hay muchas áreas en tu vida que estaban secas, que el soplo de Dios, que el ruach de Dios está provocando un milagro, está provocando un antes y un después en tu vida. Bendito sea el Señor. Es posible, hermano, que en este momento el Señor esté cambiando el título que la humanidad a través de tus malas acciones te han dado. Es probable que ya no te llamarás más la mujer adúltera, ya no serás más llamado el hombre que ha pecado, el hombre que ha robado, el hombre que ha adulterado, el hombre que ha asesinado. Ese destierro en ese valle en el cual tus acciones negativas y tus malas decisiones te llevaron, pues Yahvé tu Dios, tu Padre, te dice en este momento: yo vengo a desterrarte, yo te destierro. Bendito Dios. El Señor está desterrando su pueblo. El Señor nos está librando de aquel valle de muerte.
Y el profeta Ezequiel en aquella misma visión recibe dentro del género en el cual se escribe este pasaje bíblico, un género apocalíptico, un género profético, donde Dios le muestra al profeta: esto es lo que va a acontecer con mi pueblo, bendito sea el Señor. No todo está perdido, hermano y hermana. No todo está perdido. No nos quedemos observando el número significativo, porque hay un número alto, el cual día tras día se nos da a conocer a través de los medios de comunicación cómo la pandemia está propagándose y está exterminando a los nuestros en las diferentes naciones. Hoy nuestro enemigo se llama COVID-19. En los tiempos del profeta Ezequiel y los israelitas, los babilónicos se apoderaron de aquella tierra. Sin embargo, Yahvé Dios, conmovido por las súplicas del profeta Ezequiel, sacerdote, hombre de oración, hombre que creyó a la promesa de su Dios, Dios le revela lo que va a acontecer en el futuro. Y te exhorto, hermano, en el nombre de Jesús, aún hay esperanza. Dios quiere restaurar una nueva nación. En este tiempo de purificación, Dios quiere librarnos del pecado de la arrogancia. Dios quiere librarnos del pecado de creernos que con nuestra propia fuerza nosotros vamos a cambiar el mundo. Y yo te digo, hermano, estás equivocado, estamos equivocados. Se necesita de una fuerza superior a la nuestra. Recuerden que cuando el profeta profetiza, estos huesos que empiecen a componerse, aunque los huesos se empiezan a unir y empiezan a recibir tendones y empiezan a recibir carne, les hacía falta el Espíritu de Dios, bendito sea el Señor. Y Dios en este momento, a través de su palabra, nos está mostrando de una manera eficaz y poderosa. No podemos detenernos. Tenemos que esperar la orden de Dios. Dios nos da el mandato a través de su palabra, que su obra salvífica continúa cada día con aquellas personas que le claman, que le han creído a Él, que aún hay tiempo de restauración, que aunque los tiempos y la situación que estemos viviendo tornen un pronóstico contrario, el Señor nos dice a través de la palabra que en su nombre todo es posible, bendito sea el Señor. Que en su nombre Él nos levanta, alabado sea el Señor. Y es por ello que en Ezequiel 37, en el versículo 9, el Señor nos dice: hijo de hombre, di al Espíritu, y Yahvé Dios soplará su Espíritu desde los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, porque aunque tengan carne y tendones, aún están muertos, y mi Espíritu les dará vida, bendito Dios. Cuando Dios se refiere al profeta, sopla desde los cuatro vientos, se está refiriendo a que sople desde los cuatro puntos cardinales, porque Dios iba a manifestar un poder, una acción de su poderío, aleluya, para aquellos hermanos que estaban muertos, que Dios iba a restaurar la nación de los israelitas, que Dios se iba a revelar una vez más a su pueblo. Y podemos ver el cumplimiento de esta promesa en el libro de Isaías, capítulo 54, verso 7. Te había abandonado por un momento, pero con inmensa piedad hoy vengo a reunirme contigo, bendito sea el Señor. Qué bonita promesa, qué palabras de nuestro Dios para su pueblo. Y esta palabra el Señor te la da a ti hermano y hermana que estás conectado con nosotros. A ti madre que estás sufriendo por tu hijo que está en el pecado, que está en la desobediencia. A ti madre que estás llorando porque has perdido familiares a causa de este opresor llamado COVID-19. A ti familia que estás desolada, que estás destruida, Yahvé tu Dios viene a recordarte en este momento que Él con inmensa piedad viene a reunirte y no se apartará de ti, bendito sea el Señor. El valle de huesos secos, aquel valle de aquellos huesos que estaban calcinados, que estaban ardientes por el sol que día tras día los destruía, los consumía. Un cristiano en este tiempo tiene que reconocer que a través de las diferentes pruebas, que a través de las diferentes circunstancias que Dios permite que nosotros pasemos, que nosotros experimentemos,
Dios nos muestra que a través de las diferentes etapas, pues vamos muriendo al hombre viejo. Y era necesario el cumplimiento de educación sobre Dios como Padre al pueblo de Israel como hijo. Y es allí que por ello vemos en Ezequiel capítulo 11 en el verso 20. Y es por ello que infundiré mi espíritu sobre ellos. Tallaré mis leyes en sus corazones. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Bendito sea el Señor. Y esta es la promesa la cual Dios cumple ya en este finalizar de este capítulo 37 de Ezequiel. Dios restaura y levanta un pueblo que estaba muerto a través de aquella visión profética que tiene Ezequiel. Porque el pueblo de Israel, después de haber sido desterrado, los pocos que quedaban vivos estaban atemorizados. Entendían que ya no había una solución y que se habían acabado las esperanzas para Israel. Sin embargo, el Señor nos muestra a través de su palabra que Dios quiere sacar del estancamiento a aquellos hijos de Él que estaban deteriorados a causa del pecado. Dios quiere que nosotros tomemos la palabra y que nuestra muerte espiritual por su palabra, nosotros recuperemos nuestra identidad como hijos. Dios te dice en este momento que es necesario que nosotros abramos nuestros ojos. Es necesario de nosotros reconocer, ¿acaso vamos a continuar en este valle de huesos secos? ¿Acaso es posible continuar con esta vida de pecado? Con esta vida de poder, de egoísmo, donde muchas veces como autoridad, como fieles, como servidores o ministros, con el diferente servicio que tú y yo tenemos delante del Señor, queremos destruir, queremos hacer que los demás pues cumplan y tengan que pagar por atributos y leyes impuestas por hombre. Sin embargo, Dios viene a recordarnos a través de esta revelación profética que tiene el profeta Ezequiel. Dios quiere desterrarnos, pero desterrarnos de nuestro egoísmo, desterrarnos de nuestra vida de pecado, quitar de nosotros todas aquellas actitudes y manifestaciones en nuestras vidas que nos apartan de Él. Bendito sea el Señor. Y Dios promete a través de esta palabra cómo el Señor quiere sacarnos de aquel valle donde no hay más que muerte. Dios quiere sacarte de ese valle de muerte. Dios quiere liberar tus hijos, Dios quiere liberar tu familia, Dios quiere liberar cada país. Pero sin embargo, nosotros tenemos que manifestar una actitud de cambio. Tenemos que reconocer que hemos fallado. Así como cita San Pablo en Colosenses capítulo 3 en el versículo 1. Tenemos que abandonar todo lo que es terrenal. Tenemos que renunciar a nuestros propios intereses. Tenemos que despojarnos de nuestra propia vida. Es por ello que cita el profeta, es necesario, pueblo de Israel, porque tú y yo somos una representación de ese pueblo. Es necesario morir al pecado. Es necesario abandonar nuestra vida de comodidades, nuestra vida que únicamente, lo único que nos lleva es a continuar en este valle de hueso seco, en este valle de desterramiento, que nos impulsa a mantenernos fuera de la gracia de Dios. El Señor nos está invitando a través de esta palabra que Él quiere reconciliarse con nosotros, que Él quiere fijar su mirada hacia nosotros. Y te aseguro en el nombre de Jesús que la mirada misericordiosa de nuestro Padre a través de Cristo está puesta sobre tu casa, está puesta sobre tu país. Dios te está mirando con compasión, bendito sea su nombre. No tengas miedo. Ya no hay por qué vivir cabizbajo. Nuestro Dios se levanta como todopoderoso y da la orden y sopla el espíritu desde los cuatro vientos. Ahí están los diferentes países representando esos 4 puntos cardinales donde la mano poderosa de Yahvé se está posando en este momento. Bendito sea el Señor. El Señor está manifestando una acción salvífica sobre su pueblo. El Señor se está dando a nosotros, hermano. Bendito sea el Señor. Y es por ello que vemos Israel como pueblo elegido de Yahvé. Representaba la tierra prometida, la ciudad santa,
el templo de Dios que se había perdido, a través de esta revelación donde Dios viene a restaurar a su pueblo, el Señor promete: les devolveré la identidad, porque habían perdido su identidad. De ser hijos adoptivos habían pasado a ser esclavos por opresores extranjeros de otra nación. Sin embargo, el Señor les promete que a través del anuncio del profeta se iba a acabar la catástrofe. Yo exterminaré con sus opresores, eliminaré las manos que se levantaron en su contra, y yo vendré a través de ustedes y exhibiré mi gloria. Bendito sea el Señor. Y Dios en este momento nos está mostrando una visión futura que se aproxima sobre cada país. En este momento es un momento propicio para ver la mano poderosa de Yahvé obrando en nuestras vidas. Y yo te invito en este momento a que cierre tus ojos, hermano. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a escuchar este soplo de Dios. Hay un estruendo de la gloria de Dios. Hay un impacto, hay un mover. Está aconteciendo una manifestación nunca vista en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Y es que la mano poderosa de Yahvé se está posando sobre tu vida. Se está posando sobre tu casa. Bendito sea el Señor. El Señor está ordenando a que toda área muerta, toda área desterrada en tu vida empiece a cobrar vida en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Síguete moviendo, Señor. Sigue, Señor, restaurando, unificando cada vida. Devuélvele, Señor, el aliento a aquellas personas que han perdido el aliento en su vida, Señor. Ven, Señor, a sanarnos. Ven, Señor, sácanos de este entierro, que a causa del pecado hemos sido, Señor, sepultados en esta vida ante esta condenación. Bendito sea el Señor. El Señor está removiendo tu vida, hermano y hermana. El Señor se levanta sobre cada ataúd que representan las vidas contaminadas por el pecado y sopla su aliento de vida. Bendito sea su nombre. Alabado sea por siempre el Señor. Él se está moviendo. El Señor está sanando los corazones. El Señor está librando naciones y países que han cambiado al Dios verdadero por dioses falsos. El Señor le está hablando a personas que creían que la situación se iba a resolver con sus propias fuerzas. La solución no está en que un grupo de hombres se reúnan y tomen decisiones para las naciones o para cada país. La decisión y la respuesta que va a traer la paz, que va a traer la sanidad a nuestros países, a nuestras casas y a nuestra vida, está en contemplar el poder de Dios. Está en escuchar su voz y hacer su voluntad. Bendito sea su nombre. Dios está impactando. Dios nos está llenando de su presencia. Alabado Dios. Déjate inundar por la presencia de Dios. Huesos secos en el nombre de Jesús recobren vida. Reciban aliento de vida. Recibe el aliento de Dios en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí está el Señor, ahí está su poder. Bendito sea su nombre. Y en este momento es posible que aquellas áreas que estaban condenadas por enfermedades, que son contagiosas por enfermedades que te estaban deteriorando físicamente, el ruaj de Dios, el soplo de Dios está llevando todo lo que estaba muerto en tu vida. Bendito sea, Señor. Alabado y adorado eres por siempre. Yo te invito a darle gloria, a darle honra. Él es santo, Él es poderoso. Él está cumpliendo sus promesas en nosotros. Y una vez más pone su mirada de misericordia. Alégrate, hermano. Alégrate, hermana.
El Señor, tu Dios, viene en tu auxilio. El Señor nos ama y no se ha olvidado de nosotros. Bendito sea su nombre. El aliento de vida que procede del Padre ha sido infundido en nuestros corazones. Así que es un tiempo de poner en práctica esta nueva creación de manifestación divina que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios nos ilumine, y yo te invito a continuar en oración desde tu programa Abba Padre. Bendita y poderosa mano de Dios, mano que se posó sobre Jeremías en el valle de los huesos secos y que sopló su aliento de vida. Ven a posarte sobre mí ahora. Posa tu mano poderosa, Señor, sobre mi casa, sobre mi ciudad. Posa tu mano poderosa, Señor, sobre las cárceles, sobre los campos, sobre los hospitales, e infunde tu aliento de vida, tu aliento de vida que se lleve esta sombra de muerte, de dolor, de tragedia por la que hoy atraviesa la humanidad a causa de esta pandemia. Pósate sobre mí ahora. Pon tu mano sobre mí y sopla tu aliento de vida. Que penetre tu poder en mis huesos, mis tendones, en mi carne y en mi piel. Pon tu mano sobre mí y sopla tu aliento de vida. Que penetre tu poder en mis huesos, mis tendones, en mi carne y en mi piel. Ven, Espíritu de Dios, y devuélveme la vida, mi esperanza ya perdida. Ven, restáuramela hoy. Ven, Espíritu de Dios, y devuélveme la vida, mi esperanza ya perdida. Ven, restáuramela. Perdida, ven, restáuramela hoy. Ven, Espíritu de Dios, y devuélveme la vida, mi esperanza ya perdida. Ven, restáuramela. Llegamos al final del programa Abba Padre. Verdaderamente un programa que ha estado lleno de mensajes, con la invocación, ya uno se va llenando, con la reflexión del Evangelio. Seguimos alimentándonos con esa prédica maravillosa. Huesos secos, escuchen el corazón de Yahvé. Yahvé es nuestro Dios. Y así también con las oraciones y toda esta dinámica que hemos preparado para ustedes. Queremos agradecer de manera especial la red de emisoras y de canales de televisión, así como de redes sociales, que han estado súper activas con el programa Abba Padre Internacional, producido desde República Dominicana para toda Latinoamérica
y países de habla hispana. Hoy queremos agradecer de manera especial, porque son muchos, a Radio y Televisión Inmaculada, a Henry Batista, a Leonor, su esposa, a Odalis, Susana, que verdaderamente han tenido unas atenciones maravillosas para que el Señor les siga bendiciendo, porque esos medios son escuchados y vistos por millones de personas que residen en Estados Unidos y Latinoamérica. Así también tenemos una red importante en las redes sociales que están activas en Twitter, en Facebook, en Instagram, en el canal de YouTube Abba Padre RD, para que ustedes nos hagan llegar sus oraciones de petición. Nosotros, con el equipo de intercesión que tenemos, ponerla en oración durante toda la semana para que el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos siga guiando, nos siga bendiciendo. Enrique, Yuderquis, Edgar y tu servidor Luis Espinal te dicen hasta luego. Escucha